Listo. Ok, gracias, Axel, muy A la amable. orden. Ahí te lo pasé.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya en un momentito arrancamos, un minuto. Gusto de saludarlo hoy. Igualmente, doctor. Muy buenas noches. Gusto de saludarles. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Bien, Buenas. gracias. Rocío, ¿cómo está? Andrea. Bien, gracias. Ok, Roderilde, ¿cómo le va? Lilian, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas ¿Y cómo noches, está? Roderilde. Engelbert, ¿cómo está? Bien, doctor, Maggie, buenas tardes. ¿Cómo está? buenas ¿Todo bien? tardes. Maggie, buenas noches. Enciendan Buenas sus noches. cámaras para saludarles. Eso, muy bien. Voy manejando. Está Darwin con plena moto. Rocío, ¿qué tal? Ok. Hola. Hola, ¿qué tal? Andrea, su cámara, Andrea. Ay, es que no conecta, ya. Eso, muy bien, ok. Maggie, ¿cómo está Maggie? Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es el tema de los números índices. Los números índices se calculan a nivel de empresas y a nivel de país para ver cómo va el desenvolvimiento 63, económico. 63, 77. Para ver cómo va el desenvolvimiento económico y financiero digamos, de las empresas. En realidad es un cálculo bastante sencillo y simple, donde únicamente lo que se hace es ver una serie de tiempo, o sea, tomar datos en el tiempo y entonces hacer referencia de los datos hacia un periodo en particular que se toma como un periodo base. Entonces lo que se va haciendo es un comparativo viendo si los datos van creciendo o van decreciendo, ¿verdad? Ahorita con la pandemia surge, digamos, un como caos en toda la numeración y por lo menos el PIB ya se comprobó que este trimestre que pasó cayó, ¿verdad? Estados Unidos incluso entró ya en deflación porque ya tiene 2 periodos seguidos con caída, ¿verdad? Guatemala todavía está pues relativamente, digamos entre comillas, estable. Guatemala tiene una economía, considero yo, benevolente, ¿verdad? Y entonces absorbe bastante bien las situaciones. Creo que hay una bendición ahí especial que sucede en esto. Es un país noble.
Lo que sí es cierto es que mucha de la economía de Guatemala es informal. Entonces, nuestros datos solo son un breve reflejo de la situación. Digamos que todo el tema entonces se va a reducir prácticamente a razones. O sea que vamos a estar trabajando con divisiones y de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? Los números índices. Los números índices muestran el movimiento del valor en una serie de tiempo y lo que hacen es que convierten las cantidades reales a formas de índices o de cantidades relativas. Se especifican con relación a un periodo base. Por lo general el periodo base se designa como 100 o se identifica como 100%. Y el índice entonces es una razón que mide el movimiento de los valores en una serie de tiempo relativo al periodo base, ¿verdad? Eso es lo que se está teniendo entonces en los cálculos de los números índices. Por ejemplo, si un índice de salarios en una fábrica tiene como periodo base el año 2000, tenemos ese como periodo base, y en la actualidad lo tenemos a un nivel de 138. 2000 es el 100%. Entonces, si el índice actual es 138, lo que indica es que los salarios tienen 38% más que lo que tenían en el 2000, ¿verdad? Entonces, el índice refleja prácticamente el porcentaje que estaría creciendo, digamos, el valor o decreciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el índice de producción unitario para una fábrica que se basa en el primer trimestre del año 2000 fuera de 95, ¿verdad? Si tenemos ahí un dato de 95, eso significa que en el trimestre actual, digamos, la producción es 95% de lo que era en el periodo base. ¿Cuánto hay de decremento ahí entonces? Vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Cuánto es el 95%. 5%. 5%? O sea, la base es 100 y yo tengo 95, me faltan 5 para llegar al 100%. Y si tengo 138, me pasé 38. Entonces, 138 significa 38% más alto y un índice de 95 indica un 5% más bajo. O sea, estamos a un 95% del valor. ¿Estamos? Muy bien. Los índices entonces miden el movimiento de los valores en una relativo al periodo base, ¿verdad? Como ya dijimos, el índice en el periodo base siempre es igual a 100, ¿verdad? Entonces el índice en ese periodo base va a ser igual a 100. Para construir un índice es básico elegir un periodo base adecuado. Lo que se busca es que ese periodo base sea lo más normal posible. O sea, el periodo base no debería de ser ni en extremo bueno ni en extremo malo. O sea, debe
debe de ser un periodo típico, ¿verdad? Y de vez en cuando ese periodo base se va actualizando, ¿verdad? Entonces los índices se mueven, ¿verdad? Y se van moviendo a un periodo más reciente. Están midiendo el cambio en las mismas condiciones económicas a través del tiempo y miden el efecto de la inflación y relacionan los cambios en cantidades y valores contra un periodo base. Es decir, que el cambio en el índice lo que nos va diciendo es cómo la economía se va moviendo a través del tiempo. Y los índices al final ayudan, por ejemplo, para calcular efectos como la inflación. Es decir, que, por ejemplo, si tengo el índice de precios al consumidor, en un año está en 125 y al año siguiente tiene 130, la diferencia es prácticamente la inflación de un año para el otro. Entonces nosotros tendríamos ahí un 5% de inflación. Así que los índices deberían de construirse con periodos bases muy normales, ¿verdad? Guatemala tuvo la mala fortuna de que creo que uno de sus primeros índices fue por el año 52, su periodo base. Un año muy convulsionado, se recuerdan todos los movimientos revolucionarios de ese tiempo. Y se pasó mucho tiempo sin cambiar el periodo base. Luego el periodo base se cambia para 1983. El año 83 fue otro año malo, fue un golpe de Estado, ¿se recuerdan? Cuando después del triunvirato hubo un como segundo golpe de Estado y Ríos Montt se quedó a cargo de la presidencia. Fue un periodo muy, muy convulsionado. Luego cambió Guatemala para el 2000, ¿verdad? Otro periodo conflictivo, porque el 2000 fue un año que hubo mucha incertidumbre por el cambio del siglo y entonces había preocupación de que qué iba a pasar con los sistemas de cómputo, el famoso K2Y, ¿se recuerdan? Y eso causó una serie de problemas. Así que Guatemala históricamente, sobre todo por estar siguiendo a Estados Unidos en esto, ha tenido periodos base realmente malos. Hasta que creo yo que el último es diciembre del 2010. Ese creo que ahí ya hubo un buen intento de mejorar, ¿verdad? Y entonces actualmente el periodo base para Guatemala es el 2010. Muy bien. ¿Cómo se calculan los índices? Es bien, bien simple, ¿verdad? Hay 3 tipos de índices. Hay índices de precios, hay índices de cantidad y hay índices de valor. El más utilizado es el índice de precios. Este índice lo que hace es que mide los cambios en los precios de bienes y de servicios seleccionados a través del tiempo. Y miren, el cálculo es una simple división, en donde nosotros tomamos el periodo que queremos ver, dividido el periodo base multiplicado por 100. Así de sencillo. Por ejemplo, en una empresa se supervisa el precio del petróleo por galón y el gerente dice que leyó un artículo que establecía que las ganancias de las compañías habían disminuido y reportaban 3/4 de la ganancia que en el 2009. Entonces se inició un índice de precios y eligió como periodo base el 2005, cuando el precio del barril era de $95. En enero del 2010, el precio del barril fue de 110. ¿Cuál fue el valor del índice en ese tiempo? Pues se divide el 110 dentro del periodo base elegido y sucede que el índice ahí es 115.
¿verdad? El precio es 15% más alto. Si esto lo vemos al día de hoy, el índice del petróleo cayó al punto que tuvo índice negativo por debajo de cero. Todos los buques cargados de petróleo estaban esperando atracar a los puertos haciendo colas porque el petróleo no se vendía en los puertos. Y entonces ahí se crea un problema muy serio. Históricamente caímos a datos catastróficos en este sentido. Muy bien. Hay un ejemplo que yo les coloqué ahí en el GES que dice cálculo del índice de precios. Y entonces ahí está esta hojita de Excel, ¿verdad? Donde muestra el cálculo del índice. Ustedes pueden meterse a la hoja de Excel y pueden ir viendo cómo es el cálculo ahí. Pero tiene como periodo base este año, ¿verdad? Este primer año está como periodo base. Y ahí el costo de la canasta básica fue de 4,357.80, ¿verdad? De un país en particular. Y esa canasta básica va subiendo año con año. Y el cálculo, por ejemplo, para el segundo año es dividir esto, el valor que yo quiero ver dentro del periodo base, multiplicado por 100. Entonces, si nosotros dividimos 4,614.20 dentro de 4,357.80, el índice de precios ahí es de 105.88. Voy a ir rápidamente aquí a la hoja en Excel para que ustedes lo vean. Es la índice de precios, dijo, ¿verdad? El índice de precios. Ok, aquí tengo el índice de precios. Miren, lo tengo colocado acá. ¿Ven mi Excel en este momento? Sí. Su licenciado. Bueno, miren, el cálculo es relativamente simple. Este año que está aquí, el 2009, es el 100%. Y este es el periodo base. Entonces, para calcular el del 2010, yo lo que hago es dividir el valor que tengo, o sea, lo que hago acá es dividir el valor que tengo en B5, ¿verdad? Que sería este de acá, dividido el periodo base que es B4, ¿verdad? Y ese multiplicado por 100 es el índice, ¿verdad? Es solo de dividir el valor dentro del periodo base. Por ejemplo, si yo quiero el del 2016, acá, ¿verdad? Entonces vean que lo que tiene es la división de este valor que está en B11 dividido entre B4, que es donde yo tengo ese periodo. Así que es una forma muy simple. El periodo que yo quiero ver lo divido dentro del periodo base multiplicado por 100. Ahora bien, aquí hay algo bien importante en esto. Ahí estoy teniendo yo los índices de los diferentes años. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, la inflación, si quiero ver la inflación de este año 2015 contra el 2014, yo tomo el índice del 2015 y le resto el índice del 2014. O sea que aquí tengo yo una inflación de 1.44%. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahí tienen su Excel, ahí pueden ver las fórmulas, cómo es que se calcula, ¿verdad? Ahí nosotros entonces tenemos que
tenemos un periodo base que es el 100%. Y entonces ahí ustedes pueden realizar sus cálculos. Muy bien, Buenas noches, una pregunta. sí. Para sacar la inflación, se agarran los años que están en medio de los que se están calculando. Los años que quiera usted ver. Digamos, si usted quiere ver la inflación del año, ¿qué inflación ha habido del 2017 al 2018? Resta los dos, ¿sí? Pero si quiere ver la inflación acumulada en 2 años, igual es una resta. Entonces lo que usted tiene que ver es la diferencia de los dos valores que está teniendo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, ese sería el índice. Doctor, una de precios. pregunta, disculpe. Sí. El periodo base, ¿existe algún criterio en específico para elegirlo o solo es como, por así decirlo, una muestra que uno elige? No. Cabalmente expliqué hace un rato que el periodo base lo elige, digamos, hay que elegirlo con el criterio de que tiene que ser un periodo normal, ni extremadamente bueno ni extremadamente malo. ¿Se ok, recuerda ok. que hablamos de eso al inicio? Sí, sí. Bueno, sí, Ahí gracias. está Gracias por la escogiendo el periodo base. Ah, Lo que les decía es que los economistas guatemaltecos se pasearon en todos los primeros índices. Pero bueno, es un criterio que ellos más bien siguieron la pauta de otros países en vez de establecer nuestros propios criterios, ¿verdad? En las empresas lo va a elegir, lo debería de elegir ahí una junta. Muy bien. Luego tenemos el índice de cantidad. El índice de cantidad es lo mismo, solo que en lugar de tener un precio, yo tengo una cantidad a vender. Entonces lo que está haciendo es midiendo los cambios en las cantidades de bienes seleccionados a través del tiempo. Su cálculo, el índice de cantidad es igual a la cantidad del periodo que quiero ver dividido la cantidad del periodo base, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si nosotros observamos el periodo que se escogió aquí como base es enero del 2019, ¿verdad? Para calcular, por ejemplo, abril, el índice de abril, yo divido la cantidad de abril dentro de la cantidad de enero por 100 y eso me da 101.6, ¿ok? Entonces ese sería el cálculo del índice. Aquí está hablando de cantidad de llantas que se venden para automóviles, ¿sí? Cantidad de llantas vendidas para automóviles, ¿ok? O sea, su cálculo es exactamente igual al índice de precios, ¿sí? Aquí está el ejemplo, ustedes pueden verlo, ¿verdad? Si toman julio, por ejemplo, el periodo base aquí es enero del 2019. Entonces, si toman julio, por ejemplo, el cálculo del índice en julio es 87.6. O sea, dividen 162 entre 185 por 100 me da 87.6. ¿Verdad? Quiere decir que junio es un periodo donde se vende por debajo de la media. Aquí estoy hablando de cantidad de llantas vendidas. Bueno, ese es el índice de cantidad. Y también podemos tener el tercer tipo de índice, es el índice de valor. Lo que hace este índice es que mide el valor total en quetzales de un grupo de bienes. Recuérdense que el valor de las ventas resulta de multiplicar el precio por la cantidad.
Entonces, un valor generalmente está reflejado por un precio y una cantidad multiplicada, ¿verdad? Igual el valor de un periodo en particular dividido el valor del periodo base, ese sería el índice de valor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Por ejemplo, una compañía quiere comparar el valor de bienes que produjo el mes pasado con el valor de los que produjo en enero del 2000, del año 2000, ¿verdad? Y se considera que el 2000 fue un mes normal, entonces se toma como base. Y el valor, dice, de los bienes del mes pasado fue de 43.528. En enero fue de 29.743. Entonces el índice de valor igual se divide el valor que quiero ver dentro del base multiplicado por 100. Entonces aquí indica que el valor fue incrementado 46.35. Lo que quiero que recuerden en esto es que el índice de valor, ¿verdad? Prácticamente el valor es representado con la multiplicación de un precio por la cantidad. O sea, ustedes pueden tener un precio por una cantidad y ese sería el valor del periodo T dividido el valor del periodo base, ¿verdad? Entonces, si no tienen de una vez el valor, como el ejemplo que tuvimos, pero tienen los precios y tienen la cantidad, pues ustedes multiplican los dos y ahí tendrían el valor. Poli, permiso, disculpe. Luego tenemos que prácticamente, digamos, en un año X, digamos el 2000, este es el periodo base. Entonces ahí tengo una cantidad, digamos, si hablamos de precios. Por ejemplo, una canasta básica en 4.500. ¿Sí? Y prácticamente en el periodo base eso representa el 100%. Si por ejemplo ahorita quiero ver la canasta básica en el 2020, ¿verdad? Y aquí tengo una cantidad de 8.000 y pico, creo que estamos, la canasta, no, perdón, sí, la canasta básica creo que anda en 8.000 algo. Vamos a verlo en un momento. Yo quiero saber cuánto es esto, ¿verdad? Entonces recuérdense que aquí ustedes simplemente lo que hacen es dividir los 8.000 entre los 4.500 y multiplicarlo por 100. Y entonces aquí les va a dar un índice. Así que estos datos son básicos. Yo tengo, estos de acá son índices y estos de acá son los precios, ¿verdad? Ustedes pueden de repente, digamos, tener el índice que para este caso en particular, el índice es 177.77%. Ese es el índice, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, a ustedes les podrían preguntar, si hoy tengo un índice de 177.77 y un precio de 8.000, ¿verdad? ¿Cuál era el precio en el periodo base? ¿Verdad? Entonces,
si yo quiero prácticamente sacar esto. Entonces ustedes tienen dos valores, tienen 3 valores que sabemos que en el periodo base es 100% y la incógnita es nada más esta. Entonces pueden hacer también una regla de 3, digamos, y llegar a ver cuánto era lo que teníamos en el periodo base. Digamos que teniendo 3 datos, ustedes pueden encontrar el cuarto dato con una regla de 3, ¿no? Pues los cálculos de regla de 3 los estuvieron viendo con Mario en la matemática financiera, ¿verdad? Luego, hay índices agregados y hay índices simples. Cuando yo quiero resumir el valor de varios artículos, entonces le vamos a llamar índice agregado, ¿verdad? Los precios, cantidades o valores o servicios, yo tomo un conjunto de artículos y hago un índice agregado. Ahora, si lo que hago es tomar el precio, la cantidad o valor de un solo artículo, entonces le vamos a llamar índice simple. Quizás el índice más famoso de los índices agregados es el índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor miden los precios que los consumidores pagan en un país por los productos y servicios que comúnmente compran. Entonces permite determinar a los consumidores el grado en que los aumentos de precio ha deteriorado su poder adquisitivo. El índice de precios al consumidor, que se conoce como IPC, debería de estarse usando para revisar pensiones, para revisar salarios, para otros pagos de ingresos que deberían de seguir al ritmo de la inflación. Es decir que para que un trabajador mantenga su poder adquisitivo, las empresas, y si hay algunas empresas que lo hacen, deberían de estar nivelando los salarios en relación a la inflación que se está teniendo o lo que está sucediendo con el índice de precios al consumidor. Es decir que, digamos, si la inflación fue del 4.5%, para que el trabajador mantenga su poder adquisitivo, deberían de cajón las empresas subirle ese 4.5%, ¿verdad? En el año. Eso, digamos, sería lo justo. Pero la empresa también debería de aumentar sus ingresos en ese mismo ritmo. O sea, si aumenta... Lilian, por favor, si puede apagar su micrófono. Si aumentan en ese mismo ritmo, las empresas no es que estén creciendo, sino que están prácticamente aumentando su inflación nada más. En la actualidad, este es el índice a junio, que es el último que está publicado por el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala. El índice de precios al consumidor está en 144.86. ¿Verdad? Ese es el índice de precios al consumidor al 30 de junio del 2020. Eso quiere decir que el índice ha crecido un 44% en relación a diciembre del 2010. ¿Verdad? Es decir que estamos, creo yo, relativamente bien. Si ustedes dividen 4.86 dentro de
10 años prácticamente, la inflación en los últimos tiempos ha sido 4.4. Eso era lo que les decía, que es una economía bondadosa, ¿verdad? A pesar de todos los clavos que tenemos, la macroeconomía de Guatemala amortigua bastante bien. Es decir, que nuestra inflación en los últimos 10 años ha mantenido un promedio de 4.8. Eso es bueno, porque el crecimiento que se considera ya fuera de es cuando tiene más del 10% de inflación. Venezuela, por ejemplo, tuvo inflaciones de hasta 100,000%, una cosa espantosa. De un día para otro, los precios amanecían hasta las nubes. Así que, pues, estamos relativamente estables, digamos. Este es el último, ¿verdad? El último dato que lo revisé el día de hoy, no hay algo más reciente publicado. Y el índice de precios al consumidor se basa en la canasta básica alimentaria. La canasta, hay dos, la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. La canasta básica al mes de junio era de 3,668 y la ampliada de 8,471. ¿Verdad? Esto indica que, digamos, un guatemalteco con un salario mínimo ni siquiera puede cubrir su canasta básica alimentaria, ¿verdad? Eso, pues, es grave, ¿verdad? Porque ahí solo son alimentos, ¿verdad? La ampliada, pues, ya incluye otro tipo, digamos, de situaciones en donde ya se incluyen, digamos, educación y otro tipo de necesidades, ¿verdad? La canasta básica en el pasado incluía solo 26 alimentos. Un cálculo realmente malo. Afortunadamente ya Guatemala hizo cambios en eso. Si ustedes ven acá, la canasta básica tenía incluida, por ejemplo, crema sin envasar, leche fresca corriente, pollo con menudos, era hueso con carne de res, ni siquiera carne con hueso, no que hueso con carne, arroz de segunda, pan corriente, tenía aceite corriente, bananos y plátanos maduros. Realmente nos consideraban ciudadanos de segunda, ¿verdad? Esto lo que Eso fue lo llamamos, que justamente sorprendió ahorita en la investigación que estaba realizando, doctor, que usted nos dejó, ajá, que incluso aumentaron a 10 artículos más, aunque la que ya estaba, pues sí era bastante mediocre porque eran productos prácticamente de segunda, como usted dice, sí, ¿verdad? sí, perfecto. Usted ya va adelantada a su investigación, qué buenísimo. Muy bien. En realidad se aumentó una cantidad, pero se quitaron otros. Y entonces de 26 se creció realmente en 8 porque el balance fue ese. Y ahora se están tomando en cuenta 34 alimentos. Pero ahora ya estamos bien, ¿verdad? Ya dice avena, pan francés, pan dulce, le quitaron los términos de segunda. Habla de Una carne consulta, de res licenciado. sin hueso, ¿verdad? Habla ¿Esto lo de hacen en base a algún número de familias? O sea, ¿cuántas personas tienen que vivir con esta canasta básica? Supuestamente lo hacen en 4.5. Aquí está, mire, es 4.77. Este es de acuerdo a los últimos cálculos de las últimas encuestas. Se ha determinado que la familia promedio de Guatemala es 4.77. Antes era más alta.
la familia guatemalteca se ha ido reduciendo. Ahora ya tenemos carne de res sin hueso, ya tenemos carne de res con hueso también como opción. Ya se tienen más verduras, ¿verdad? Tomate, güisquil, cebolla, papas y hierbas. Ya se tiene incaparina, miren, eso es interesante. Yo critico un poco en las dos que se sigue teniendo aguas gaseosas y en esta hora incluyeron sopas instantáneas. Esto realmente es malo porque en alguna forma incita, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el esfuerzo ha sido mejor. Ya tenemos una canasta básica un poco más real, porque la inflación se mide con esto, ¿verdad? Estos son datos que al final se oficializan y toda la economía en alguna forma es influenciada por estos cálculos que tenemos. Esto nos lleva al poder adquisitivo, ¿verdad? ¿Cuál es el poder adquisitivo, por ejemplo, de un quetzal? El cálculo del poder adquisitivo se toma 100 dividido el IPC. Aquí había un IPC de 137, entonces 100 dividido 137, el IPC, el poder adquisitivo era de 72 centavos. Pero en este momento, a junio, nosotros tenemos 144.86. Eso quiere decir que el poder adquisitivo actual es de 69 centavos. O sea, lo que se podía comprar en diciembre del 2010 como un quetzal, ¿verdad? Hoy ya no se puede comprar porque ese quetzal ahora vale 69 centavos. O sea, hemos perdido del 2010 para acá, hemos perdido 31 centavos, que es significativo. Es una tercera parte del valor de la moneda, ¿verdad? Entonces eso sí golpea, digamos, ¿verdad? Así es como se calcula el poder adquisitivo. 100 dividido el IPC. Doctor, una pregunta. Sí. Yo también estuve leyendo un poco acerca de lo de la canasta básica, pero no sé por qué no se puede comparar en índices la canasta básica. ¿Cómo así no se puede comparar? Es que yo leí un documento yo creo que era del INE, que el valor no era comparativo con la canasta básica. Perdón, ¿cuál valor? El de índices anteriores. Sí, le comento. Lo que ha sucedido es que realmente hubo una problemática porque la canasta básica antes tenía 26 alimentos malísimos, entonces los cálculos eran desastrosamente malos. Y ahora ya se mejoró un poco eso. Además de eso, habían algunos vicios en los cálculos. Y entonces, con justa razón, muchos economistas dicen que, digamos, por ejemplo, un índice de precios del 2010 contra el 2019, como hicimos aquí la comparación, pero es lo único que hay, no es enteramente comparable porque, digamos, las condiciones en que se calcularon cada una de las dos fueron distintas. O sea que Guatemala tiene un embrollo de cálculos estadísticos garrafal, pero es lo único que puede compararse. ¿Sí? O sea, no tenemos algo más contra qué comparar. Digamos, las bases fueron muy distintas y eso arrojó problemas. Es más, hace año y medio, también le hicieron un ajuste. Y entonces, de la noche a la mañana, el IPC realmente
bajó un poco en lugar de subir, ¿verdad? Porque se estaba calculando mal. Por eso es que dicen que no son enteramente comparables, y es cierto. O sea, no son 100% comparables, pero son los datos que tenemos, ¿ok? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, también podemos calcular lo que se llama un índice compuesto. En Guatemala no, pues no es así, ¿verdad? Pero en otros países se publican índices de todo, ¿verdad? Y entonces, a partir de algún índice, uno puede llegar a calcular un índice compuesto, ¿verdad? Se pueden combinar dos o más índices para tener un nuevo índice. Un índice compuesto sería algo como esto. Miren, un gerente dice que quiso usar un índice de precios para estudiar el volumen de ventas en dólares para su negocio de muebles. Y el 80% de su negocio se basaba en ventas al menudeo. El otro 20% estaba dedicado al comercio al mayoreo. Entonces, en países como Estados Unidos, publican índices, por ejemplo, de muebles al mayoreo e índices de muebles al menudeo. Para un empresario en particular, con sus datos, puede, teniendo esas bases, construir su propio índice. O sea, el índice de su propio negocio. Entonces, si el índice al menudeo fue de 139.30 y el del mayoreo 167.30, entonces multiplican el del menudeo por el porcentaje de su negocio, 139.30 por 0.80, más el índice al mayoreo, ¿verdad? Que es el 20% por el valor de ese índice. Y entonces ya se hace un índice compuesto que resulta de la combinación de los dos. Es decir, que el mayoreo es 139.30 y el mayoreo 167.30. Pero para este empresario en particular, su índice está creciendo a 144.9. O sea, él no necesita estar haciendo los propios, sino que toma las publicaciones. Por cierto, en países como Estados Unidos, esas publicaciones son serias, ¿verdad? Nosotros estamos todavía arreglando muchas cosas. Otra situación que es importante tomar en cuenta acá es que para poder comparar las series de tiempo, muchas veces es conveniente deflacionar. O sea, si yo veo el crecimiento de una empresa de un año para otro, ¿cómo sé yo que eso no es producto de la inflación? Entonces lo que hago es deflacionar, o sea, quitarle el efecto de la inflación. Así que se deflaciona para quitar ese efecto. Y una vez que se ha encontrado, ¿verdad? O calculado un índice de precios adecuado, lo que se hace es que se corre el punto decimal 2 lugares a la izquierda y luego se divide cada valor de la serie de tiempo entre el índice de ese periodo. Por ejemplo, si yo tengo que el volumen de ventas de una empresa fue de 35.758 en un mes X y su índice de precios fue 243.9, como les decía, se expresan decimales corriendo estos dos puntos. Aquí está en porcentaje y aquí se ponen decimales. Corriendo el punto dos cifras a la izquierda. Y entonces divido los 35.758 entre 2.43. Y este es el valor deflacionado. Entonces lo que se hace es que se hacen comparaciones de valores deflacionados. Entonces, si yo tengo este valor deflacionado del 2019 y tengo otro valor deflacionado del 2018, por ejemplo, y si hay un crecimiento, ese sí es un crecimiento real. ¿Sí? Porque si no, el efecto puede ser debido a la inflación. Y más bien puede ser que si el crecimiento no fue mayor que la inversión, lo que estamos haciendo es decreciendo.
El último punto que quiero que veamos el día de hoy es el cambio del periodo base. Hablamos que Guatemala ha ido cambiando su periodo base y el periodo base se debería de ir cambiando cuando se quedó muy atrás el periodo base y entonces necesitamos un índice que refleje mejor un periodo más reciente. Para calcular el nuevo índice lo que se hace es que se dividen los índices entre el índice del periodo que se eligió como base. ¿Verdad? Si tenemos un índice en enero del 2012 que se quiere tener de base y es 133.2, entonces todos los índices se dividen dentro de 1.332. Veamos este ejemplo acá, que dicho sea de paso, lo tenemos también en Excel. Se los puse yo ahí en Excel. Dice cambio del periodo base. Y sería este de acá. ¿Ven mi Excel en este momento? Sí. Bueno, miren, es muy sencillo. El índice del periodo base era este de aquí. Los índices antiguos son estos. Si yo quiero calcular estos índices nuevos, que los voy a poner aquí con color verde, y yo elijo como periodo base, elijo enero del 2019 acá. Entonces, todo lo que tengo que hacer es que cada índice, si ustedes lo ven acá, lo divido dentro de ese índice del periodo base multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que los que están abajo del periodo base cambian. El índice antiguo cambia al índice nuevo, ¿verdad? Haciendo esa división del valor que tenemos acá contra el valor del periodo base multiplicado por 100 o expresado en decimales. ¿Verdad? Es una forma bien simple de calcular el periodo base, ¿verdad? Así que cuando uno tiene un periodo base más reciente, hay que ajustar todos los índices antiguos a un índice nuevo como este. De hecho, el INE, bueno, antes lo calculaba el Banco de Guatemala, mantenía los índices antiguos y a la par ponía los índices nuevos. Creo que eso lo dejaron de hacer por alguna razón, pero digamos hay que trasladar todos los índices antiguos a un índice nuevo. De eso se trataba la clase el día de hoy. Prácticamente son divisiones todos, son razones. Es un tema relativamente sencillo, pero de una gran ayuda para llevar el termómetro de las economías y lo que está sucediendo en las empresas y en los países. Dejo acá un espacio para preguntas. Muy agradable sería que encendiéramos cámaras para saludarnos, saber quién me está hablando. Tenemos una compañera que estaba con problemas de coronavirus, espero que ya esté mejor. Nos solidarizamos con ella, ¿verdad? Y esperamos que su salud haya mejorado enormemente, ¿verdad? En lo particular he orado por ella porque cuando me contó su problema, así que esperamos que ya esté mejor y que esté superando esa etapa complicada. Y todos los demás cuidémonos, ¿verdad? Porque la situación está compleja y esperamos que las bebés de la compañera estén bien resguardadas por la mamá y que todo esté transcurriendo ya sin novedad en la familia. Sé que no es fácil, pero esperamos que la situación haya mejorado
sensiblemente, ¿verdad? Yo me solidarizo con ella y esperamos que el grupo también, ¿verdad? Eso es importante. Dejo el espacio ahí para preguntas. ¿No hay preguntas? Hay que encender los En micrófonos. sí las por favor, fórmulas están solo es apagados. división y multiplicar por 100, ¿verdad, licenciado? ¿En cuál dice? La fórmula es división y Sí, multiplicación, ¿verdad? sí. Divide dentro del periodo base por 100. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no sería más fácil que suba las tareas o las actividades en Excel? Porque bueno, en mi caso se me hace más fácil a mí trabajarlos en Excel y transportarlo, la verdad, me complica un poco. No sé si a los demás si les parece o es algo gusto mío. Sí, es un pequeño esfuerzo que tienen que hacer realmente. Ah, Pero vamos a... Nelson creo que nos ha apoyado con hacer un formato en Excel, ¿verdad, Nelson? Sí, doctor, con gusto. Si quiere, Vamos ahorita con el de índices ya le subo el formato con a ellos. hacer un formato especial para que trabajen y ya solo pongan su resultado en el lugar adecuado, que también nos ayuda para calificar. Entonces, Nelson va a preparar un formato de ese tipo, Rodríguez. sí, porque de hecho se entiende un poquito mejor y se interpretan mejor los datos, ¿verdad? Porque sí, la mayoría de reportes se presentan en Excel Sí. y cuando yo los transporto ahí, entonces no es de que yo me esté quejando, pero a veces el tiempo tal vez sería un poquito más eficiente. Lo que pasa es que la tabla que les puse solo era de copy-paste. O sea, solo copiaba y pegaba. O sea, no había que teclear nada, ¿verdad? Solo Ajá. lo copiaba y lo pegaba en el otro lado. Si se puso a teclearlo, eso sí fue un problema, pero solo era de copiar y pegar, ¿verdad? Las tablas que hemos trabajado. Ahí están, gracias, doctor, muy amable. Ok. Tengo una duda también. Sí. Yo estuve leyendo el material de apoyo de esta unidad precisamente y pues el último tema era esta de la descomposición de una serie de tiempo, que ya no lo platicamos. Esto ya no, me imagino que no va a entrar entonces en el... Sí, esa es solo la base para construir índices. En la próxima clase vamos a trabajar pronósticos y ahí vamos a tocar, vamos a dar una vista panorámica de lo que es series de tiempo. Ok, gracias, doctor. Por favor, Doctor, buenas noches. los que vieron sus materiales lunes, el día martes yo incorporé los cuadros. Por favor, si chequean de tener su material correcto, porque si lo bajaron lunes y están basándose en eso, todavía no tiene los cuadros que presenté el día de hoy. Ya el martes lo corregimos. Ahí tienen uno donde ya tienen los cuadros, ¿verdad? Además, les subí los cuadros en Excel para que los tengan ustedes ahí en su Excel. Sí, Iliana, ¿usted iba a comentar algo? Sí, doctor, buenas noches, perdone. Tengo una pregunta en cuanto a no sé si es la segunda tarea o la primera, donde son las investigaciones. ¿Hay que poner la introducción, conclusión a toda la tarea o cómo se debe entregar? Sí, es importante. Todo trabajo que hagamos debe siempre llevar la introducción y conclusiones. Y la bibliografía sí es también importante. Hoy mismo estaba yo viendo algunos datos en donde hay datos equivocados del IPC de Guatemala, ¿verdad? No sé quién se fumó los datos queriendo mostrar problemas de coronavirus y aparece un IPC negativo y que incluso creo que influenció hasta el Instituto de Estadística. Entonces, por eso es bueno tener siempre las referencias, ¿verdad? Muy bien, les agradezco, ¿sí? Les agradezco mucho el haberse presentado a clases y nos vemos entonces el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gusto de saludarles.
Doctor, una última Gracias, pregunta. doctor. Sí. No sé qué posibilidad hay de que se suba, por ejemplo, solo las respuestas para ir comparando y ver en qué estamos fallando. Les De las indicamos, respuestas de la actividad. sí, ya les hemos subido las soluciones. Las tenemos ya todas subidas, Nelson, sí, ¿verdad? Sí, todas están subidas, doctor. Solo es hacer clic en asignación donde desaparece la nota. Y ahí abajo aparece mi nombre y le va a aparecer opción para descargar solución. De las actividades anteriores. Así Correcto, así es. Y las soluciones de estas actividades se suben hasta la otra semana. Así es. Ah, ok. Sí, obviamente, ¿verdad? Hay que trabajar antes y después del esfuerzo ya subimos las soluciones para que las tengan. O sea que va a estar abierto nuevamente lo de la semana pasada para volverlo a subir, me imagino. No. Ok. Eso ya es calidad Eso no va a juzgada. contarme. Bueno. Les sirve las soluciones para estudiar para su examen final. Ok. Ok, pasen buena noche. Gusto de saludarles. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, feliz noche. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.